¿Qué tal mis foquitas del anime? El video de hoy es muy especial, ya que no suelo hacer segunda parte de los mangas que subo, porque el motivo de este canal, más que otra cosa, es dar a conocer los mangas que están por tener una adaptación al anime. Pero el manga Watashi no Shawase Nake-kon fue un rotundo éxito, y a pesar de que su anime ya empezó, mucha gente quiere saber lo que pasa en torno al manga, por lo que aquí les traigo la segunda parte de este maravilloso manga. Si no han visto la primera parte, les estaré dejando una etiqueta aquí para que puedan ir a verla, o en su defecto los primeros 2 capítulos de su anime, que ya se encuentran en la plataforma de Netflix o en su página de anime favorita. Retomamos la historia conociendo un poco más de Kiyoka. Ya sabemos que él forma parte de la Armada Imperial, pero para hacerlo aún más increíble, él es comandante de una tropa especial, poco conocida, donde solo se encuentran personas capaces de usar la habilidad de ojo demoníaco, habilidad bastante rara en este mundo. Él está intentando hacer sus funciones normales, pero el recuerdo de sus duras palabras hacia su prometida no lo dejan centrarse. Él sabe que fue muy duro, a pesar de que Yuri le dijo que no cree que Miyo sea así. Es importante recordar que solo llevan 2 días viviendo juntos, sin haberse conocido de nada. Aparte, la familia de la que proviene Miyo le da mala espina a Kiyoka. Yuri le recuerda que aún así, Miyo es diferente. Recordemos que Kiyoka ha tenido muchas prometidas, todas dejándolo a los pocos días. Unas porque veían la humilde casa donde vivía, otras que se hacían pasar por buenas pero maltrataban a Yuri, y algunas simplemente por ser demasiado caprichosas. Pero nuestra Miyo no es así, ella es humilde y de buen corazón. Yuri aprecia a Miyo porque nadie nunca la había ayudado con las tareas del hogar, algo que hace que Kiyoka se sienta mal por lo sucedido. Kiyoka tiene que marcharse al trabajo y Miyo sale a despedirse con una mirada inexpresiva, fría pero tímida. Kiyoka no es tonto, es bastante observador. Él ya se dio cuenta de que su actitud no corresponde al de la hija de una familia noble. Actúa más como si fuese una sirvienta más. Ya en el trabajo, Kiyoka sigue pensando en ella, pensando en también rechazar el matrimonio rápidamente, bastante despreocupado porque la hija de la familia Saimori podrá encontrar otro prometido rápidamente. Pero antes de tomar una decisión, verá cómo se desarrollan las cosas unos días más. Ya en casa, Miyo lo recibe para disculparse por el asunto del desayuno. Ella asume la responsabilidad de cocinarle sin haber pensado las cosas, también explicándole que la cena fue hecha por Yuri y que no tiene veneno, volviendo a pedir perdón. Por primera vez podemos ver que Kiyoka no es tan malo como parece, aceptando que él también fue un poco duro. Su servicio en la milicia y su alta posición familiar lo han vuelto precavido. Por dentro, Kiyoka se siente mal, porque Miyo parece bastante aterrada. Esas nunca fueron sus intenciones, pero Miyo es bastante débil por su triste pasado. Kiyoka retoma su teoría. Mirándola atentamente se da cuenta de que realmente no parece hija de una familia noble. Sus ropas descuidadas, su cabello maltratado y su actitud. Él le pregunta si ya comió. Miyo no responde. Solo sigue a Kiyoka hacia adentro de la casa, pero Kiyoka analiza la situación. Sabe que si no responde es porque no lo ha hecho, haciendo que sus dudas aumenten, insistiendo en preguntarle. Ella solo puede poner una cara triste, deprimida, de miedo. Kiyoka no sabe qué hacer, nunca había estado en una situación similar. Por otro lado, Miyo, al ver que Kiyoka suspira, sabe que ya no le queda mucho antes de que sea expulsada, aceptando que tendrá que vivir de lo que sea. Kiyoka se pregunta si Miyo está enferma, ya que ella dice no tener apetito. Miyo no está enferma, solo no quiere causar más molestias. Kiyoka entiende que ella no le dirá lo que pasa, por lo que se retira a cambiarse. Con Kiyoka en kimono y disfrutando de su comida, le pregunta a Miyo si tiene frío. Ella solo sabe disculparse, algo que Kiyoka ya ha notado, preguntando el por qué lo hace. ¿Por qué se disculpa todo el tiempo? Miyo recuerda su pasado. Disculparse ha sido todo lo que se le permitía decir en su antigua casa. El no hacerlo significaba ser tratada peor por su hermanastra y madrastra. Aunque ellas ya no estén ahí,
El miedo que le infundieron está muy dentro de ella, pero no puede contarle, no tiene el valor de decirle su pasado, por lo que solo guarda silencio en su profunda tristeza. Ella estaba a punto de disculparse otra vez, pero Kiyoka la interrumpe diciéndole que ya deje de hacerlo, que debe dejar de disculparse. Miyo también le teme un poco a Kiyoka por lo sucedido esa mañana, guardando cierta distancia hacia él, pero también ha notado las cosas buenas que ha hecho, como preocuparse por ella y estar pendiente de todo, dándose cuenta que Kiyoka también puede ser amable. Una vez termina de comer, tomará un baño. Miyo se ofrece a calentar el agua, pero no podría aunque quisiera. Los baños de Kiyoka se preparan con una habilidad especial. Recordemos que Miyo, a pesar de venir de una familia noble, no cuenta con ninguna de estas habilidades, haciéndola pensar que no merece ser la prometida de alguien tan especial como Kiyoka. Ella creció con las críticas a sus espaldas, siempre comparada con su talentosa hermanastra. Mientras crecía, ella podía sentir como poco a poco su hermanastra se quedaba con toda la atención, mientras ella era degradada, a tal punto de llevarla a pensar que no debía haber nacido, al menos no en esa familia. Una familia normal hubiera sido suficiente. Ella despierta, los recuerdos de su infancia siguen atormentándola, recordándose a sí misma lo inútil que es. Su viejo kimono está rompiéndose. Ese kimono le fue dado de las sobras de un sirviente. Su única prenda la ha arreglado tantas veces que ya está desgastada. Miyo se dirige a la cocina donde Yuri ya la estaba esperando para preparar el desayuno juntas, puesto que Kiyoka le dijo que esperaría su desayuno, solo que por favor no tuviera veneno, por lo que esta vez la comida de Miyo no será desperdiciada. Ella admira las grandes habilidades de Yuri en la cocina, observándola para ver si puede aprender algo de ello. También aprovecha para pedirle un kit de costura para arreglar su viejo y estropeado kimono. El desayuno está listo. Kiyoka llega con su traje militar hecho a la medida, haciendo que Miyo se sienta un poco culpable de ser la prometida de una persona tan apuesta. Kiyoka le pide a Miyo que por favor ella también coma. Al probar su propia comida, ella empieza a creer que no será lo suficiente para Kiyoka. Pero nada más lejos de la realidad. Kiyoka le dice que está deliciosa, un poco diferente a la comida de Yuri, pero bastante rica. Miyo no sabe cómo sentirse. Hace años que nadie le había dado un halago. Sin darse cuenta, las lágrimas empezaron a correr por su rostro, diciendo un gracias con la voz quebrada. Esto deja en shock a Kiyoka, que no entiende la situación, llevándolo a pensar que quizás no debió haberla comparado con Yuri, que quizás eso lastimó sus sentimientos. Aún así, Miyo no puede contener sus emociones, haciendo que solo se disculpe de nuevo. Kiyoka no sabe qué hacer, nunca había estado en una situación igual. Miyo le confiesa que sus lágrimas son de felicidad, algo que Kiyoka no quiere creer. Él sabe que hay un secreto más allá en la vida de Miyo, algo que oculta, pero no puede ver. Él quiere saber en qué ambiente tuvo que crecer para ser como es. Sus sospechas aumentan, incluso le dice a Yuri su teoría. Miyo no creció como hija de una noble, algo anda mal con ella. Yuri también lo ha notado. Ella estará a cargo de tratar de investigar el pasado de Miyo acercándosele, mientras Kiyoka investigará a la familia por afuera. Yuri está feliz porque Kiyoka nunca había estado tan interesado en una prometida. Kiyoka también lo sabe, pero de momento sus sentimientos no parecen ser del todo románticos. Más bien es una cuestión de intriga al saber qué secretos oculta la pobre Miyo. Aunque Kiyoka no descarta enamorarse en el futuro, tiene que ser precavido. No está dispuesto a casarse con cualquier persona, y aún es muy pronto para saber si Miyo será la indicada, puesto que solo llevan conociéndose 3 días. Él va camino a su trabajo con la mente llena de dudas sobre la familia de Miyo, esperando que la investigación no lo lleve a lo que teme, un pasado desagradable o secretos problemáticos, ya que de esta investigación dependerá si se queda con Miyo o no. Pasemos a otra escena, donde el padre de Miyo parece estar discutiendo con otra de estas familias importantes.
familia que quería a Miyo dentro, porque si bien ella no heredó los poderes, es muy probable que los hijos que tenga sí los tengan, viendo a Miyo como un mero objeto. El poder que puede dar ella es el de manipular los corazones, un poder muy poderoso, por el que muchas familias se pelearían, pero a su padre no le importa. Lo que pase con Miyo no tiene importancia. Entonces esta otra familia hará lo que pueda para obtener a Miyo, incluso si eso significa arrebatársela de las manos a Kiyoka. Y hasta aquí dejaremos esta segunda parte de este maravilloso manga. Chicos, los invito a que por favor continúen viendo el anime. Si puede ser por la plataforma de Netflix, mucho mejor, así apoyamos a que más maravillosos mangas sean adaptados. Como siempre, agradecerles por llegar al final del video. Por favor suscríbanse y nos vemos en más resúmenes.